presentar la columna de Fernando Burroni. Bueno, pensemos a partir del disparador que ayer propuso Cintia. Pensemos la violencia, una palabra que la tenemos en nuestro vocabulario de forma cotidiana, pero que cuando queremos empezar a desmenuzarla quizás encontramos que mayoritariamente repetimos el criterio de violencia con la que la derecha nos ha educado. Deberíamos preguntarnos dónde nace la violencia, pero es como preguntarse si es primero el huevo o la gallina. Sin embargo, lo que sí podemos tener claro es que la violencia deberíamos pensarla primero desde la estructura, primero desde lo macro y no desde la individualidad. La política cultural y comunicacional de la derecha, por lo general, cuando habla de violencia, habla primero del violento o la violenta. El trabajo de la derecha es que la propia sociedad estereotipe al violento. ¿Dónde está? ¿Cómo se viste? ¿Qué hace? ¿Qué lugares frecuenta el violento? Y ahí rápidamente aparece el marginado, el pobre, el piberío de los barrios y las villas, el de gorrita, el de las remeras anchas y la tez morena. Porque el violento, no la violencia, el violento, en el que nos educa el modelo neoliberal, nos dice que es el marginal. Jamás nos dirá que la violencia es la marginalidad. Jamás nos dirá que la violencia es aquellos que marginan. Jamás nos dirá que la violencia es el modelo, que es una máquina infame de marginar. Porque hay que tenerle miedo al violento, al individuo, y no hay que temerle al modelo de su estructura violenta. Ese es el discurso, ese es el lenguaje. Por lo tanto, en el relato sobre la violencia, el neoliberalismo prioriza, como lo hace en todas las instancias de la sociedad, prioriza al individuo. El violento es la mujer, la violenta es el hombre. Y como uno cree en lo dicho por Jacques Rousseau, que el hombre nace naturalmente bueno y la sociedad lo corrompe, podemos traducirlo también en términos de la violencia. El hombre no nace violento, la sociedad lo violenta. Y las sociedades neoliberales son una fábrica de violencias, porque son injustas. Porque la desigualdad es la madre de la violencia. Por tanto, la violencia aparece como una consecuencia lógica de la desigualdad. Aceptarlo es difícil. Pero es cuando vos en más de una oportunidad, Víctor Hugo, decís, bueno, bastante poco delito, bastante poco reacciona aquel marginado ante lo que significa el modelo. Bueno, de esto se trata. El que lo tiene todo le pide al que no tiene nada que cumpla con las normas y con las reglas, que cuide la forma de su desesperación en nombre de la paz social. Esta es la hipocresía en la que vivimos. Sería algo así como, te echo del sistema, te margino, te arrojo a la incertidumbre permanente, pero vos debés cumplir las normas y las buenas costumbres del sistema del cual te eché. Es una locura. Porque ellos sí quieren garantizarse la certidumbre de vivir en un orden impuesto por ellos mismos. El negocio de la derecha es la violencia, como además su negocio es construir el enemigo interno, porque el negocio es el enfrentamiento permanente, pero ya no por intereses legítimos, históricos de disputas de poder, sino por prejuicios, por estigmatizaciones creadas por el propio modelo para distraer. Y hay una enorme porción de la sociedad que legitima algún tipo de violencia y condena otras. Condena la violencia que se mete en sus hogares, que pone en riesgo su patrimonio emocional y económico, y desconoce o se hace el distraído de esa violencia estructural. Nos educan en generaciones en que la violencia nace de la pobreza, y discúlpenme, pero la violencia nace de la riqueza, pero no del individuo en tanto rico, sino del sistema, con lo que algunos pocos pueden enriquecerse y la mayoría empobrecerse. Por eso también el neoliberalismo trabaja en inocular el odio y desde ahí el germen de la violencia. Y como reflexión final, todos nos acordamos al día de hoy del asesinato de Fernando en Villa Gesell por un grupo de rugbyers. Todos nos acordamos de ese violento crimen, como nos acordamos, por ejemplo, del 26 de junio del 2004, cuando Luis Delía va a una comisaría, toma una comisaría de La Boca para reclamar
por el crimen de un compañero, de Martín Cisneros. Todos recordamos cómo los medios mostraban esa violencia. Y quiero leerles algo que escribió ayer Luis Delía y que tiene que ver con esto. Si vos sos blanco, porque hay una noticia que está circulando, que los rugbyers pueden terminar en una prisión domiciliaria. Si vos sos blanco, rico, jugás al rugby y matás al hijo de un obrero morochito, como Fernando, la justicia te da prisión domiciliaria. Pero si vos sos negro, pobre y villero, y encabezás una protesta ante el crimen de un compañero, vas a la cárcel. Y no importa si tenés problemas de salud. Háblenme de violencia. Y ahí está la síntesis. Hechos violentos cuyo proceso judicial, social y cultural multiplica la violencia. En eso estamos, tratando de lidiar con lo que es el gran negocio de la derecha. La columna de... Entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.